Queridos estudiantes, hoy estudiaremos el tema de las necesidades humanas. Les habla su profesor Tobías Mamani. Para entender el concepto de una necesidad, observemos el siguiente gráfico. Vemos a un individuo, el cual indica que tiene sed. Y para saciar esta sed necesita de agua. Y va en busca de agua. Tenemos en el gráfico la imagen de un grifo, el cual va a proporcionar de agua, y una vez que consuma agua, saciará su sed. Entonces, en base a esta imagen, podemos plantearnos las siguientes dudas. ¿Cuál es la sensación o apetencia? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Y cuál es la satisfacción? En base a estas preguntas, vamos a determinar qué es una necesidad. Entonces decimos que la necesidad humana es la sensación de carencia de algo y que está unida al deseo de satisfacerla. Esta necesidad se establece a través de fases. Una vez cumplidas estas fases, vamos a satisfacer una necesidad. Empezamos con la sensación de apetencia. Así como en el ejemplo, ¿cuál es la sensación? Es el tener sed. Por algo que ha hecho, un ejercicio, un trabajo, o por el simple hecho de que el cuerpo necesita agua. La segunda fase es el deseo. En el ejemplo vemos el deseo de tomar agua u otro líquido que sacie esa sed. Para tomar esa agua viene la otra fase, que es el esfuerzo, porque ha tenido que hacer un esfuerzo para conseguir el agua, ya sea de un grifo o de una botella. Y por último viene la satisfacción. Como vimos en el ejemplo, una vez que toma el agua, se aplaca la sed. Y vemos ahí esta última fase, que es la satisfacción. Entonces, en base a esto, vamos a entender qué es una necesidad humana. Una necesidad va a presentar las siguientes características. Necesariamente tiene esta característica, que es número ilimitado. Es decir, que una necesidad no nos va a dar un número fijo. No nos va a decir una vez tomando tantos litros de agua y ya no vas a tener sed. No. En el momento se sacia la sed, pero al día siguiente vuelves a tener sed. Y así vas a tener todavía esa necesidad. Por lo tanto, una necesidad tiene un número ilimitado. Otra característica es la capacidad limitada, ya que una vez que nos saciamos, luego ya no necesitamos de esa satisfacción. Entonces, por lo tanto, decimos que hay una capacidad limitada. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, comemos, saciamos nuestra hambre y después ya no queremos comer más hasta que pase un determinado tiempo. Entonces, a eso se refiere capacidad limitada. Tiene una tendencia a la costumbre, así como la alimentación, ¿verdad? Todos los días, por ejemplo, si almorzamos a mediodía, entonces esto se hace una costumbre, ya que en esa hora saciamos esa necesidad de la alimentación. Y lo mismo con los otros con las otras necesidades. También tiene la característica de complementación, es decir, que una necesidad no viene sola, viene acompañada de otras necesidades, y de ahí viene el término de complementación, que viene a ser las características de las necesidades que tienen los seres humanos. Ahora, en base a esto se tiene una clasificación, y para tener la clasificación se divide en conceptos y elementos que van a distinguir y dividir una clasificación de las necesidades. Tenemos el primer criterio, que es por su importancia o naturaleza. ¿Qué tenemos? Necesidades primarias. Son aquellas cuya satisfacción depende la subsistencia humana. Ejemplo: alimentarse, beber agua, respirar, abrigo, vivienda, que se consideran necesidades primarias, ya que sin estas el hombre puede dejar de existir. ¿A qué llamamos necesidades secundarias? A la satisfacción, la cual va dirigida
al bienestar de cada persona, como por ejemplo la diversión, escuchar música, ir al cine, estudiar, corresponden a necesidades secundarias. A esta vienen las necesidades superfluas o terciarias, como la vanidad de algunas personas, el usar joyas, pieles valiosas, autos de lujo, se consideran necesidades superfluas o terciarias. Ese es el primer criterio. El otro criterio es por su procedencia. Tenemos una necesidad individual de la persona y esta se considera como las necesidades naturales: alimentarse, beber agua, abrigarse. Y se tiene necesidades en grupo o en sociedad, aquellas que parten de la persona y pasan a ser de toda la sociedad, como por ejemplo una sociedad necesita transporte público, necesita seguridad, un orden público. Entonces estas son las necesidades en base a su procedencia. Luego tenemos las necesidades por su importancia económica. Se tiene las económicas y no económicas. Las económicas son aquellas en las cuales para la satisfacción de las necesidades se realiza una actividad, como por ejemplo el comer, llevar celular, transporte público, donde se genera un movimiento económico. Ahora, aquellas no económicas de la sociedad son aquellas cuya satisfacción no requiere hacer ninguna actividad económica. Por ejemplo, respirar. Para respirar no se realiza ninguna actividad económica. Uno de los personajes que ha estudiado de forma completa las necesidades humanas es Abraham Maslow, quien va a proponer la pirámide que lleva su nombre, la pirámide de Maslow, donde él divide a las necesidades en esta pirámide. En la parte de abajo, las necesidades básicas o fisiológicas, lo llama él, donde está la alimentación, el respirar, beber agua, él lo pone en las necesidades fisiológicas. Seguido a esto viene la necesidad de seguridad, como el tener casa o un lugar donde habitar. Luego vienen las necesidades sociales, donde el ser humano necesita tener amigos, necesita sociabilizar con otras personas y necesita tener su pareja. Entran en estas necesidades sociales. Otra de las necesidades es la autoestima. Necesita ser valorado por los demás. Después de suplir esta necesidad viene la autorrealización, donde uno alcanza sus metas. Entonces, de esta manera Maslow divide de forma completa las necesidades humanas. Las necesidades de abajo, que son la base, y lo llama necesidades de supervivencia, y las que están arriba, necesidades de crecimiento. Entonces Abraham Maslow propone una forma de estudio completa acerca de las necesidades humanas. Eso es todo por hoy y que Dios los bendiga.